Hablar de quién asesinó al presidente John F. Kennedy es quedarse a un nivel superficial, casi infantil, de análisis. Si la respuesta no ha sido encontrada, es tal vez porque la pregunta no ha sido correctamente formulada. No fue alguien, fue un conjunto de intereses. Fue un sistema que no podía tolerar a un presidente que parecía ya no seguir con las reglas no escritas por el poder. Recordemos que la nación que ostenta la hegemonía mundial hará lo que sea para seguir haciéndolo, incluso si es su propio presidente quien le incomoda. Es por ello que la respuesta definitiva nunca llegará. Si entendemos el contexto, los actores y las tensiones que se vivían en ese momento, tal vez podamos descubrir por qué Kennedy no podía seguir con vida y a la par, quiénes lo querían muerto. Hablar de la muerte de John F. Kennedy es hablar de un momento en el que el mundo contuvo el aliento. No fue solo un disparo en Dallas, fue el sonido de un sistema cerrándose sobre sí mismo. En ese instante, millones vieron que ni el presidente de la nación más poderosa estaba a salvo. ¿Pero por qué? ¿Por qué mataron a un hombre que hablaba de la paz, mientras otros planificaban guerras en el mundo? Esta pregunta sigue ahí, resonando décadas después. We observe today not a victory of party. John Fitzgerald Kennedy fue el 35º presidente de los Estados Unidos. Nació en Massachusetts en el seno de una familia católica y adinerada. Se graduó en Harvard, fue héroe de guerra de la Segunda Guerra Mundial y más tarde se dedicó a la política, primero como congresista y después como senador. En 1960 ganó la presidencia, convirtiéndose en el presidente más joven electo hasta ese momento. Su gobierno impulsó políticas como la Alianza para el Progreso, el impulso a los derechos civiles y buscó frenar la carrera nuclear durante la Guerra Fría. Kennedy no era un presidente cualquiera. Era un hombre con un carisma inusual, con una capacidad de convocatoria que no solo movilizaba a las masas dentro de los Estados Unidos, sino que también tenía eco en buena parte del mundo occidental. Kennedy llegó al poder en un momento sumamente tenso para los Estados Unidos. La Guerra Fría estaba en uno de los puntos más álgidos, con el miedo atómico instalado en la vida diaria de millones de personas. Pero a diferencia de muchos de sus contemporáneos, Kennedy no deseaba la guerra para incrementar el gasto militar. Al contrario, su forma de entender la política exterior empezaba a inclinarse hacia la distensión nuclear, hacia la posibilidad de una convivencia pacífica con la Unión Soviética, incluso con Cuba. En los años 60, el mundo no solo estaba dividido entre este y oeste. I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. Todo era una amenaza en ese contexto, y Kennedy intentó introducir la idea de la paz. No como una debilidad, sino como una fuerza moral para los Estados Unidos. Pero en una maquinaria que respira conflicto, la paz era traición. Su negativa a intensificar el conflicto en Vietnam, su manejo en la crisis de los misiles en Cuba y su disposición para frenar la guerra nuclear con tratados concretos. Todo eso ponía nervioso a muchos intereses exteriores e interiores. Kennedy no solamente incomodaba por su política exterior, en casa también estaba tocando intereses que no se tocan sin consecuencias. La mafia, la Reserva Federal, la industria armamentística y los intereses de la CIA. Ahora, ¿qué se ha contado históricamente sobre la muerte de Kennedy? A continuación, te leeré la versión oficial. El nombre que siempre resuena es Lee Harvey Oswald, un ex-marine estadounidense que desertó y vivió en la Unión Soviética durante casi 3 años antes de regresar a Estados Unidos. Oswald tenía vínculos con círculos comunistas y simpatizantes del bloque soviético, lo cual, en plena Guerra Fría, lo convirtió en el chivo expiatorio perfecto. Según el gobierno, actuó solo, disparando desde el 6º piso del depósito de libros escolares en Texas con un rifle defectuoso que supuestamente había comprado por correspondencia. La narrativa oficial sostiene que logró 3 disparos en cuestión de segundos, hiriendo mortalmente a Kennedy y dejando casi ileso el proyectil más famoso del siglo XX, la bala mágica, que atravesó 2 cuerpos, múltiples órganos, huesos, músculos y ropa sin deformarse. Una explicación tan burda que ni siquiera necesita desmontarse, se cae sola. Pero esta versión no resiste ni el más mínimo análisis histórico o político. Kennedy fue precisamente el único presidente en medio siglo que intentó enfrentar el conflicto con Moscú. Después de la crisis de los misiles de Cuba, estableció una línea directa con Khrushchev para evitar una guerra nuclear. Entonces, ¿por qué alguien prosoviético mataría al presidente que buscaba la paz con la URSS? Su muerte no fue un crimen individual, fue una señal. Con ella se detuvo una política de distensión internacional, de control sobre el complejo militar industrial y de cuestionamiento al poder financiero que imperaba en los Estados Unidos. Porque Kennedy había tocado intereses demasiado profundos. El intento de retirar tropas de Vietnam, su deseo de inspeccionar el programa nuclear israelí en Dimona,
su oposición al poder absoluto de la CIA tras el fracaso de Valle de los Cochinos en Cuba y su firma a la Orden Ejecutiva 1110, que permitiría emitir dinero respaldado en plata y reducir la dependencia del dólar controlado por la Reserva Federal y los bancos privados. Todo eso no era un capricho ideológico, era una amenaza directa al orden económico y geopolítico que sostenía al imperio. Es por eso que desde hace muchas décadas muchas personas han sostenido una segunda teoría, que Kennedy fue eliminado por fuerzas internas y externas que vieron en él un obstáculo, no un aliado. Una conjura de intereses entre el complejo militar industrial y la CIA, así como los sectores más belicistas del gobierno estadounidense, con participación activa o cómplice o muy directa del Mossad israelí, que entendieron que si Kennedy seguía, se acababa el cheque en blanco para las guerras, el control financiero y el poder nuclear sin rendición de cuentas por parte de Israel. En la cúspide del poder no manda quien gana las elecciones, sino quien garantiza que los engranajes del imperio nunca se detengan. Todo eso ponía nervioso a muchos intereses interiores y exteriores. Kennedy no solamente incomodaba por su política exterior, en casa también estaba tocando intereses que no se tocan sin consecuencias. La mafia, la Reserva Federal, la industria armamentística y los intereses de la CIA. El video del asesinato fue filmado por un sastre de Dallas, Abraham Sepúlveda, quien filmaba la caravana. Testigos dicen que vieron un humo blanco saliendo de una cerca al lado de donde filmaba Sepúlveda, dando origen a teorías sobre un segundo tirador y un cuarto disparo. Es por ello que pensar que un lobo solitario asesinó a Kennedy y ese mismo lobo solitario antes se tomó una fotografía con el arma con la cual lo iba a asesinar y esa arma le llevó por correspondencia y él solito dio 3 disparos, usó 3 balas y una de ellas cometió un asesinato, un magnicidio colosal que siempre fue recordado por toda la historia y a la vez esa misma bala cambió de dirección e hirió a un senador que lo acompañaba. Solamente puede ser explicado a través de un milagro balístico, una teoría que solamente un ingenuo o un idiota puede creer. Más si tenemos en cuenta que desde 1963 Israel ha crecido exponencialmente en poder militar, económico y territorial y ha recibido miles de millones de dólares en financiamiento estadounidense, justificado a través de una retórica de seguridad y guerra permanente con prácticamente todo el mundo. El desplazamiento del pueblo palestino, el avance colonial sobre Cisjordania y la impunidad ante masacres como las que vemos hoy en día no pueden entenderse sin esta alianza funcional entre Estados Unidos e Israel. Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. Seamos bien sinceros y críticos en esto. Si Kennedy fue asesinado como un complot, ¿quién se benefició de esto? ¿Quién tenía los medios? ¿Quién tenía el poder para encubrirlo? Las respuestas llevan siempre a los mismos actores: el complejo militar industrial, los servicios de inteligencia y el Estado ilegítimo de Israel como enclave armado de Occidente en Medio Oriente. Aunque los archivos desclasificados de la CIA no relacionan totalmente a Israel, sí hablan de la intervención de la CIA y también mostraron cómo desde hace años los servicios de inteligencia están por todo el mundo. Y tampoco esperemos que la CIA diga, no, sí fui yo. Lo que comenzó como un magnicidio en Dallas terminó como una advertencia global. Quien se atreva a tocar los intereses imperiales serán eliminados, incluso si eres el propio presidente de los Estados Unidos. No fue un magnicidio por un asesino loco prosoviético, fue una pieza sacrificada a cambio de obtener el poder en Medio Oriente. Fue la agenda del Mossad y la CIA sosteniendo el poder y eliminando la amenaza socialista, que atentaba contra la lógica y la expansión del capitalismo en el mundo. Kennedy fue eliminado no solo por lo que hizo, sino por lo que está a punto de hacer. Hoy vivimos en un mundo que presume democracias, pero que sigue gobernado realmente por los mismos intereses que asesinaron a Kennedy. Un mundo en donde las guerras no se detienen, se permite un genocidio y los enemigos solamente se actualizan. Cambian de nombre, pero el negocio sigue siendo el mismo. Libertad, justicia, paz. Todo es aceptable mientras no se amenacen los intereses del imperialismo y el capital. Quizás Kennedy creyó que podía reformar el monstruo desde adentro, pero la historia le respondió con una bala en la cabeza. Una que no venía sola, sino que venía acompañada de un mensaje muy claro. Ningún ideal vale más que el orden que sostiene el sistema. La historia no se repite, pero rima. Si el video te gustó, te pido de la forma más amable que te suscribas
y que compartas y comentes este video. ¿Crees que esta sea la verdadera razón del por qué asesinaron a Kennedy? ¿O estás pensando en una tercera y posible teoría?